19 años. Una edad en la que para muchos solo se trata de disfrutar. Pero cuando mi papá me hace esa pregunta de ¿qué te estresa tanto, Camila? En realidad me causa un poco de conflicto contestarla. Nueva universidad, nuevos amigos, nuevas relaciones, en fin, tratar de darle rumbo a mi vida. Es ahí donde me doy cuenta de lo importante que son los 19 años. Vivo en un mundo en el que la tecnología, las redes sociales, perciben más de mí por lo que ven y no por lo que soy. Y aunque no busco ser una modelo de Instagram perfecta, ni tampoco la persona más interesante de Twitter, siempre me veo inmersa como joven en ese mundo, tratando de ser alguien que no soy o creer en algo que no creo y que no va con mis ideales. Pero bien, dejemos de lado la tecnología y pasémonos un poco a la familia. Como les mencionaba, con mi papá, cuando me hacía esa pregunta, tiene ese pensamiento y creo que existe esa brecha cultural de que solo los problemas de adultos son los que verdaderamente estresan. Y me lleva a preguntar, ¿cómo me voy a poder desahogar con él? ¿Cómo voy a poder hablar con él para cuidarme y cuidar mi salud? Y estoy segura que no soy la única, porque en un estudio que hizo la UNICEF, demostró que el 75% de los jóvenes, aunque tenga problemas relacionados con la ansiedad, el estrés, la depresión, no saben con quién acudir o a qué institución acudir o qué hacer en ese tipo de casos. Y es por eso que este día estamos aquí con una amiga y profesional, Vanessa Cornejo, licenciada en Psicología Clínica, para que nos cuente un poquito más sobre la importancia de este tema y su vinculación con los jóvenes. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, mil gracias por invitarme, gracias por confiar en esta su servidora. Este mes de mayo es muy importante porque es el mes de la promoción de la salud. Entonces, esperemos que todas las preguntas se vean respondidas de la mejor manera. Perfecto. Y hablando un poquito de lo que le comentaba al inicio, sería interesante empezar con el hecho de cómo podría haber un balance entre la influencia de las redes sociales y una vida saludable de los jóvenes, porque como yo decía, sé que no soy la única que se ve inmersa, aunque no quiera, en este tipo de conductas no saludables en realidad. Totalmente, o sea, vivimos en una era digital, o sea, las eras han cambiado con el tiempo. Y esta es una era de la tecnología en que vemos avances y la verdad es que la tecnología nos ha dado mucha ayuda, o sea, es beneficiosa, pero hasta cierto punto. Entonces siento de que es muy importante tener límites. Es algo que cuesta mucho en la vida en cualquier joven, incluso adultos, nos cuesta mucho poner esa línea en que no se debe cruzar. Entonces hay que tratar de equilibrar, de organizarse. Sirve mucho crear hábitos. A veces hay personas que hacen detox digital, ¿verdad? Que apagan sus redes y esto ayuda a desconectarse, porque nos vemos inmersos en la web, en el internet, y hay que saber también, Cami, yo creo que me darás la razón en que no siempre todo lo que lees, ves o escuchas es verdadero. Entonces hay que tener eso en cuenta. Sí, exactamente. Muchas veces nos dejamos guiar porque la única opinión que importa es la opinión que vemos en las redes sociales y que nuestro conocimiento detrás no tiene ninguna relevancia. Correcto, o que te ves influenciado en los demás, ¿verdad? En las apariencias, en tratar de encajar. Exacto. Entonces eso es bien limitante también. Incluso esto me lleva a pensar en el problema que es la presión de grupo y que creo que ahora se ve mucho más fuerte con la aparición de las redes sociales, pero sí es importante saber cómo se puede ayudar a un joven que está experimentando esta presión de grupo tanto con su grupo de amigos, digamos en el colegio, en la universidad, físicamente, pero también presión de grupo con el millón de jóvenes que se conectan en internet. Bueno, hay que saber primero quiénes son los amigos, o sea, hay que saber catalogar. O sea, no es por ser mala onda, como dicen, o mala gente, pero hay que saber qué amigos de verdad comulgan con tus principios y con tus valores. Las personas que no
te van a respetar, van a tratar de presionarte a que tú hagas algo que va en contra de lo que tú crees. Entonces, un verdadero amigo, por decirlo así, porque hay de todo, ¿verdad? Amigos para fiestas, amigos que tú sos el paño de lágrimas, y amigos de los que de verdad están contigo, en las buenas y en las malas. Entonces, esa clase de amigos tiene que saber apoyarte, saber escucharte, porque a todos nos gusta hablar, pero saber escuchar es bastante difícil muchas veces. Tiene que animarte a que tú defiendas tus ideales, tus valores, tus convicciones, a no salirte del huacal, como dicen también, ¿verdad? O encarrilarte, a saber respetar lo que tú querés, porque las personas que hacen como ese push, como que empujan un poquito, son las personas que están tratando de que tú hagas algo en contra de lo que tú crees, esa presión grupal, como tú decías. Y eso muchas veces nos lleva a perder el rumbo, a sentirnos frustrados, a tratar de encontrar validación en los demás, a tratar de encajar tal vez en algo que no nos conviene. Entonces las personas que te pueden ayudar, tenés que tener una red de apoyo muy cercana, con gente que de verdad te conoce. Y como dice un dicho que me gusta mucho, que es que un verdadero amigo te quiere y te quiere a pesar de conocerte, con tus cosas buenas y malas, y no trata de cambiarte y nunca te va a presionar a que hagas algo en contra. Entonces hay que saber poner límites, pero otra de las cosas que quiero enfatizar, que fíjate que cuesta mucho inclusive para nosotros los adultos, es el hecho de que todos podemos decir no, pero sostener tu no es bastante difícil. Y esa es una importancia o algo que hay que ver como tienes que estar muy pendiente, porque podría ser una alerta. O sea, el hecho de que tú vengas y digas no, pero están presionándote, la presión grupal, te rechacen, te vean de menos, afecte la autoestima, el carácter, etc. Entonces, sostener tu no y saber lo que tú vales, eso es súper importante. Y es que todo lo que has mencionado me lleva a pensar en esta época, que no estoy vieja ahorita, no, pero en adolescente, cuando tenía quizás alrededor de 16 años, me ponía a pensar en que cómo en realidad cosas que me presionaban por hacer iban en contra de mis ideales, y muchas veces eso afectaba cómo yo me sentía, incluso conmigo misma, y decía ¿cómo? ¿Y será entonces que yo soy la que está equivocada? ¿Será entonces que yo soy la que no piensa de la manera en que debe de pensar? Entonces, ¿cómo específicamente afecta esta presión de grupo a la autoestima de los jóvenes, y qué estrategias podríamos implementar para que, como decíamos, sostener ese no, tomar decisiones saludables? Sí. Bueno, primeramente te puede afectar en tu carácter, como te decía anteriormente, en el hecho que trates de buscar validación en todo lo que haces, que perdas tu esencia, quién soy yo, te hace cuestionarte tanto, como tú decías, quizás yo soy la que estoy mal, pero no es así. O sea, muchas veces estas personas que hacen este tipo de presión grupal, y que a veces puede terminar en un bullying, porque también existen estas cosas, esta clase de comportamientos, no solo en la escuela, en la universidad, incluso en el trabajo, que puede haber un rechazo, el dejarte a un lado, ignorarte. Todas estas cosas van minando en lo que es la persona. Y las estrategias que puedes usar, como te decía también anteriormente, es buscar esas personas que comulguen con lo que tú sos, o que tengan tu misma visión, tus mismos principios, tus valores, que te apoyen, que estén ahí para ti, que sepan respetar cuando tú pones ese límite, porque si tú no te das a respetar, nadie más lo va a hacer por ti. Entonces tú tienes que estar muy a conciencia y muy sabedor o sabedora de lo que tú sos y el valor que tenés. Trabajar en el amor propio, eso es súper importante. Saber la importancia y relevancia que tú tenés, y no dejarte de último, no relegarte, que también muchas veces lo tratamos de hacer por complacer. Entonces, o por que no se sientan mal, o para que no me rechacen. Entonces, excusas, pero quien se va sintiendo mal o quien se va minando y se va minimizando soy yo mismo. Entonces, eso es de tenerlo en cuenta, porque puede ser una alerta roja, una red flag, como dicen. Y
hablando de aquellas personas que van conforme a nuestros ideales, cuando vamos creciendo, la familia es el grupo con el que más nosotros estamos en contacto y del que, aunque no queremos, sí surgen ciertos pensamientos, ciertos ideales que nos van a guiar por el resto de nuestra vida, y cuando nosotros ya crecemos decidimos si rechazarlos y continuar con ellos, pero están ahí desde el inicio. Entonces, como comentaba en la historia del inicio, ¿cómo hacer ese acercamiento con la familia para poder comentarle este tipo de situaciones que estamos pasando, como presión de grupo, que me está generando problemas de ansiedad, de estrés, por ejemplo, o algunas situaciones que estoy pasando en lo académico que también me generan estrés a mí como joven? ¿Cómo hacer ese acercamiento con la familia, que es ese grupo tan primordial para nosotras como en desarrollo? Mira, aquí vienen muchas cosas importantes. Primero, yo siento que una de las bases para cualquier relación, llámese familiar, con amigos, con tu pareja, individualmente, con tu equipo de trabajo, es la comunicación. Eso es vital, vital para que todo fluya y todo vaya acorde a. Cabe mencionar que dentro del grupo familiar cada quien sabe cómo es su papá, sí, cómo es su mamá, o su hermano o su hermana, si acaso hay. Entonces sabemos el rebaño que tenemos, ¿verdad? Como las personas que están dentro. Sabes más o menos la personalidad, el carácter que tiene, cómo responde ante las cosas, el abordaje ante la vida, etc. Entonces esto muchas veces puede crear como un distanciamiento porque no sabes cómo acercarte o no sabes si te van a entender. Pero ahí es donde tenés que tener primero la claridad de que si es tu familia, va a estar ahí para ti, siempre. O las personas por lo menos que te han cuidado, que te han visto crecer, que te han enseñado lo primordial de la vida, son las personas que siempre van a estar para ti, que quieren verte que seas exitoso o exitosa, que quieren verte que estés bien, que quieren lo mejor para ti. Entonces, esa red de apoyo es, como tú decís, la primordial, la principal. Entonces, es no andar pensando tanto que si me van, ¿qué dirán? Me va a ver mal, me va a rechazar, se va a burlar, se va a reír en mi cara. No, tenés que saber que aunque pueda tener otro pensamiento o otro abordaje ante las cosas, o no le dé prioridad a las cosas que tú le das prioridad, porque cada quien tiene, es muy subjetivo, va a ser la persona que, aunque no comulgue con lo que tú querés o lo que tú sintas, te van a apoyar. Va a estar ahí. Son las personas que son inamovibles, que siempre van a estar ahí. Entonces, eso lo tenés que tener en cuenta, no pensar mucho, porque cuando te pones a sobrepensar las cosas, y muchas veces uno... Correcto. O vienen los pensamientos intrusivos, o negativos, o fatalistas, de qué va a pasar, qué me va a decir, cómo me voy a sentir, y pensás más en las barreras, y eso crea distanciamiento entre el núcleo familiar. En vez de crear puentes, se va creando como una onda expansiva que tú decís, no me voy a acercar, o mejor no, mejor me quedo callado, o lo trato de lidiar yo solo, yo sola. Entonces eso muchas veces te la puedes jugar mal. Entonces la comunicación y la confianza en que las personas o el núcleo, esa red de apoyo que tú tengas, va a estar para ti, no importa qué. Tener en cuenta de que podemos dar el primer paso. Sí. Yo, como experiencia personal, la verdad es que yo siempre he pensado que la familia es la que va a estar ahí. Entonces, yo siempre, cuando he querido hablar de alguna situación que me ha estado estresando, de alguna situación que me ha estado incomodando, yo busco momentos en los que siento que estamos pasando por un momento bonito. Por ejemplo, cuando estoy con mi mamá y estamos tomando una taza de café y todo está bonito, y el ambiente está tranquilo, ahí es donde me acerco. Sí, busco momentos y espacios en los que yo me sienta cómoda y la persona con la que estoy se sienta cómoda. Sí. Entonces eso es algo que me funciona a mí, pero también pueden haber otras técnicas para poder construir una comunicación efectiva con nuestros familiares. Hay gente, fíjate, de que tal vez no es su fuerte la expresión oral, pero sí la escrita.
Entonces muchas veces se pueden dejar como cartas. Tal vez no le voy a decirle las cosas como debería, o no voy a poder abarcar todo si lo expreso, o a saber si va a pensar lo contrario de lo que yo quiero decir porque no me expreso bien. Entonces hay técnicas como la de la carta, porque ahí te descosés hablando en pocas palabras, o incluso la volvés a releer y mejor voy a cambiar esto y lo voy a poner de esta forma. Muchas veces decimos más de lo que decimos con palabras. Correcto, correcto. Entonces es una buena técnica para poder acercarte o dar ese primer abordaje o ese primer paso para que la persona tenga esa apertura y conozca lo que tú estás sintiendo. Pudiera ser una opción. Eso del lado de nosotros, los que nos queremos acercar, pero también es interesante, que sé que nos van a estar escuchando padres de familia, sí, cómo poder afrontar o cómo poder aceptar cuando un hijo se acerca a ellos. ¿Verdad? Porque muchas veces, y lo digo también porque sé que a varios nos pasa, de que sentimos que llegan regañando o que llegan, y no estoy hablando de papás e hijos chiquitos, ¿verdad? Sino también ya adolescentes, claro, o adultos que sentimos que hay como usted decía, esa barrera. Entonces, ¿qué consejos se les podría dar a los padres de familia para poder abordar esta situación? Mira, o sea, creo que de ambas partes tiene que haber algo muy importante y que se carece mucho hoy en día. Creo que por el mundo tan caótico muchas veces, o que te va drenando todos los días, que carece de ello, que es la tolerancia, la paciencia, que a veces cuesta muchísimo. Pero cuando tú le das la relevancia a este tipo de acciones, solo ves frutos. O sea, cuando yo lo que le aconsejaría a padres es el hecho de, yo sé que un día puede ser muy estresante, muy pesado en el trabajo, tener muchas responsabilidades, a veces miedos o lo que vaya experimentando cada persona en el día a día, pero al final estás tratando primeramente con las personas que más amas, que son tus hijos. A las personas que querés, que no importa qué, darles todo y que les vaya lo mejor en la vida, que sean mejores que tú, que tengan éxito en todo. Entonces, tener eso en conciencia, y muchas veces sirven las técnicas de respiración, como que te alejas un ratito y respirás, tratas de pensar, estar en calma y bueno, ok, recordar que estás hablando con tu hijo o con tu hija. Entonces no es cualquiera, ¿verdad? O sea, estás para guiar a tu hijo. No vas a dar quizás el mejor consejo muchas veces, o no vas a saber qué decir en otras ocasiones, pero puedes escuchar. Muchas veces a los jóvenes o incluso adultos, el solo hecho de que te escuchen es liberador. Entonces, saber que va a estar esa persona que te va a escuchar y no te va a juzgar, es como, ok, ¿verdad? A veces es como, gracias mamá, gracias papá, y la mamá o el papá, pero no te he dicho nada, ¿verdad? Pero es como, me escuchó y ya dejé eso ahí y ok. Entonces, tener eso en cuenta, tratar de estar en calma, aunque den 10 minutos de su tiempo, que sea más la calidad del tiempo. Sí. ¿De qué sirve la cantidad si tu mente o tú no estás ahí? Entonces sirve más estar presente, estar en conciencia, saber escuchar qué te está diciendo tu hijo, tu hija, y obviamente si te viene bien, pues dar algún consejo. Ya sabrá tu hijo si es adulto o es mayor de edad, qué cosas positivas agarrar, qué cosas puede emplear en su vida. Y bueno. Me encanta porque muchas veces solo lo vemos de un lado, pero para tener una conversación se necesitan dos, para que en realidad el mensaje llegue de la manera que debería. Y escuchándola, mencionábamos del trabajo, sí, que todos tienen estrés del trabajo, más que todo ya los adultos, los que trabajan, vean, los jóvenes, algunos no, pero también este público tiene estrés del trabajo. Sí. O sea, y cómo llevar un equilibrio saludable entre vida personal, trabajo y académico, porque muchas veces se está estudiando todavía una maestría, pero ya se está trabajando, pero se tiene relación con una novia, con la familia, con los amigos. Sí. Entonces uno a veces siente, porque lo digo, digamos, por experiencia personal,
que trabajo aquí, estoy estudiando mi carrera, tengo una relación, y muchas veces uno siente que no encuentra espacio para nada, y se siente agobiado, se siente estresado, y siente que no le está dedicando el tiempo que debería a cada una de las cosas. Entonces, ¿cómo podríamos manejar el tiempo o qué podríamos hacer para encontrar un equilibrio? Ok, eso es a veces bastante difícil porque todos sentimos que el día a día, es importante todas estas cosas, darle prioridad a todo, y a veces no salís con todo y es como, me siento mal porque no le di aquí, le quité acá, entonces te frustras. Y es que vivimos muchos también con expectativas o tratar de llegar a poder cubrir todo. Y muchas veces cuando fallas en un área, ahí vienen los pensamientos negativos o intrusivos, o te estás sintiendo mal, te sentís culpable. La culpabilidad es el sentimiento, según investigaciones, que más afecta al ser humano, porque es la que más queda y le está dando vuelta todo el día. Entonces, ¿qué poder hacer para equilibrar? Es organizarte bien. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo, pero es porque la organización no está incluida, o porque hay un desorden y en vez de poner horas acá, horas allá, o sea, tratar de cubrir todo a lo que podés, 5 minutos acá, y entonces me voy corriendo y hago lo otro. Pero si tú te organizas, esto lo he visto mucho con jóvenes o con mis pacientes, de que cuando en realidad, darle prioridad y vamos a hacer un equilibrio, un balance de las cosas. ¿Tenés que ver todos los días, por ejemplo, a tu novio? No. ¿O a tu novia? No. ¿Verdad? Entonces vamos organizando el tiempo. Porque también no solo está el área familiar, el área laboral, tus amigos, tu pareja, sino que también individualmente. Tú tenés que nutrirte y darte un espacio, es que es sano. Entonces no te podés tampoco dejar a un lado. Eso es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? De no relegarte, de no dejarte a un lado, poner a otros primero que a ti. No. Tú también tenés que ponerte primero. Para que tú estés bien y puedas dar lo mejor, tú tenés que cuidarte. Y es interesante porque nosotros podemos organizarnos, llevar una agenda, ver qué prioridad se va a dar a qué en este día y cómo vamos a manejar los tiempos. Pero también me pongo desde el punto de vista de los empleadores y de las instituciones educativas. Porque muchas veces he escuchado esto de que ellos tienen que organizarse. Tienen que ver qué hacen. Yo le estoy pagando por algo, o es su responsabilidad. Pero muchas veces siento que también este tipo de instituciones o de empresas, por ejemplo, podrían llegar a tener alguna responsabilidad en tratar de crear un ambiente de trabajo y de estudio libre de estrés excesivo. Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Creo que hay ciertas cosas que se pueden hacer dentro de, por ejemplo, en las instituciones, en las empresas. Si vas a ser un líder, puedes ser un líder de puertas abiertas. Hay una diferencia entre jefe y líder. Entonces, me voy a dirigir a los líderes, porque son los que potencian a sus empleados, los que ven las cualidades, las aptitudes que puedas tener, te motivan, te inspiran, te tratan de llevar a tu máximo nivel para potencializarte, etc. Entonces, todas estas cosas, si un líder está a conciencia de que la salud mental es súper importante, hay ciertas acciones que pueden hacer dentro de la empresa que pueden ayudar a promover la salud mental. Yo he visto muchas empresas multinacionales de que tienen a su psicólogo clínico que llega por horas a la empresa. Entonces los empleados que se ven en necesidad de poder hablar es un beneficio que les dan a ellos. Yo eso lo veo wow y lo aplaudo porque no todos lo hacen. Y es súper importante porque afecta la productividad. O sea, muchas veces he oído, los problemas se tienen que dejar en casa. Imposible, imposible. La persona puede tratar, pero es que la verdad somos seres emocionales. Entonces, cuando tú tenés un problema, le estás dando aquí todo el día.
y lo estás sobrepensando y que qué voy a hacer puedes tener la responsabilidad, pero tu productividad baja. Entonces no es igual. Entonces si tú promueves la salud mental dentro de la empresa o dentro del lugar de trabajo, creo que va a rendir mejor el empleado. Y por otro lado, en las instituciones educativas hoy se ve más el hecho de que haya una psicóloga. Entonces, esto se complementa también con las maestras, hay maestras sombras también que están más pendientes, tanto de niños, a veces de adolescentes, y no hay, en estas nuevas generaciones va disminuyendo un poco el tabú de lo que es el psicólogo, que las generaciones un poquito de los adultos mayores, por ejemplo, todavía tienen. Entonces, de que yo no estoy loco para ir al psicólogo, o yo estoy bien, yo puedo lidiar con mis propios problemas. Y después se ven casos como depresiones, ansiedades que no se pueden controlar. Entonces se llegan a complicar un poquito más. Entonces sí creo de que un líder dentro de una empresa, un empleador, como tú decías, sí pueden tener como diferentes acciones para sus empleados, recesos. Hay empresas que, por ejemplo, dicen hasta aquí la hora de trabajar, váyanse a sus casas. Y el empleado que quiere seguir ahí es como, no, apague todo y a su casa. Entonces son acciones que promueven la salud mental porque te ayudan a desconectar, a que si vas a estar esas 7, 8 horas laborando, lo hagas con toda la conciencia, con toda la pasión que te genera tu trabajo, etcétera. Pero va a llegar la hora en que termina y te vas a tu casa, entonces dale a tu familia o a tu pareja o a ti mismo eso que necesitas. Y es que es un beneficio bilateral. Así es. Como mencionaba, porque si el empleado pasa preocupado todo el día, estresado todo el día, ansioso, baja la productividad de la empresa, baja la productividad de cómo él realiza sus labores. Y si se le da un espacio para que él pueda, como decía, desconectarse un rato, por lo menos al día, la verdad es que creo que tiene más efectos positivos que costos para las empresas o para las instituciones educativas. Yo por eso aplaudo cuando veo en las universidades que, como decía, últimamente se está empleando más temas como Semana de la Salud Mental y que hacen actividades como talleres o técnicas de relajación. Muchas veces yo como estudiante estoy viviendo eso, que hacen talleres de yoga, talleres de conexión mental, digamos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son las que en realidad nos hacen entender que en la vida no todo es trabajo, no todo es estudio, sino que también, como decía, tenemos que conectar con nosotros mismos. Sí. Entonces, eso es sumamente importante y nos damos cuenta que no solo viene la responsabilidad de nosotros mismos, viene también de nuestro alrededor. Así es. Entonces, y como tú decís, o sea, esas acciones como las que tú ves en tu universidad, del yoga, mindfulness, que lo están promoviendo mucho también, meditación, también las empresas hacen muchas veces estos como equipos de trabajo y que se van a un lugar y tratan de hacer como como ese bond cabal entre diferentes, o el líder con los empleados y tu teamwork y todo eso. Entonces eso te ayuda a desconectarte del trabajo, te ayuda a conectar con tus compañeros, acercarte a tu jefe, líder, a quien esté quizás arriba de ti o lo que sea, o a quien tú le tengas que rendir cuentas, y hacen más una camaradería. Entonces ahí deja de ser mi jefe o mi líder, sino que es mi compañero, mi igual. Entonces eso es súper bonito porque también se sienten tomados en cuenta. Y es ahí donde verdaderamente empieza el trabajo en equipo. Correcto. Y donde empiezan a haber resultados. Y eso ayuda en el clima organizacional. O sea, porque si el clima se ve afectado, ya uno se empieza a sentir mal y en el trabajo me siento mal. Y aquí vienen los múltiplos, como renuncias o esa rotación de empleados que tú ves constantemente. Es porque hay algo ahí adentro. Entonces, se tiene que hacer esta clase de actividades, como tú decís. Sumamente de acuerdo. Y en esta conversación hemos hablado de empleo, de estudio, de amigos, de familiares. Pero para ir recapitulando un poco, quisiera que nos dijera cuáles son aquellos desafíos
que tienen los jóvenes, los mayores desafíos que tienen los jóvenes en la actualidad en cuanto a la salud mental y cómo estos deberían de abordarse en realidad. Ok, bueno, es que desafíos hay tantos, ¿verdad? En tantas áreas. Ver ahorita. Claro, Increíble. en tantas áreas. Bueno, la tecnología, como hablábamos, el hacer un buen uso de la tecnología, el poder establecer límites dentro de las relaciones, dentro de tu trabajo, en tu abordaje hacia los demás, en tu propia familia, con tu pareja, contigo mismo también incluso. Hay desafíos de cómo poder, en un mundo que te pone tantos estándares en los que tenés que llegar, cómo saber ser tú mismo, no perderte tú dentro de tantas cosas que te brinda ahora el mundo o la era en la que estamos. Entonces, siempre hay que recordar quién sos, ¿no? De dónde venís, de lo que te ha costado las cosas, del sacrificio que muchas veces se hace, de las cosas que de verdad te dan esa satisfacción, de lo que te gusta hacer, de lo que te apasiona, de rodearte de personas que te hagan crecer, que te sumen, no que te resten, de esas personas que te hagan ser la mejor versión de ti mismo. Eso es súper importante. Pero desafíos los encontramos en cualquier lugar, Cami. Día a día, cabal. Entonces, si es complicado muchas veces, no imposible. Entonces, es de tomar un poquito de conciencia y invertir en ti primero. Y después puedes dar lo mejor de ti a los demás. Y puede sonar una regla básica, pero, o sea, súper sencilla, pero en realidad es un arma poderosa, súper útil. Y no quisiera terminar sin regresar al hecho de que estamos ante el mes de la promoción de la salud. Entonces, para terminar, quisiera saber cómo nosotros los jóvenes pudiéramos promover acciones para el cuidado de la salud mental y la educación entre nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de clase, porque muchas veces nos vemos limitados, creemos que nos van a juzgar también por eso, pero nosotros también podemos trabajar en nosotros mismos primero y llevar a los demás lo que nosotros consideramos valioso. Correcto. Bueno, escuchar, ¿verdad? No hacer prejuicios sobre los demás, no juzgar, como estábamos diciendo, que ese es el miedo principal muchas veces. El hecho de que hables de las cosas sin tanto reparo, sin tanto tabú o sin tanto sobrepensamiento, porque eso muchas veces te lleva a aislarte, a que tú solo tengas que lidiar con las cosas, cuando no lo tenés que hacer tú solo. Hablar sobre la salud mental, de lo más normal de este mundo, de que si tenés que ir al psicólogo o al psiquiatra, pues anda, o sea, todos los necesitamos, la verdad. Y es hasta liberador ir, ver una perspectiva diferente, que te den herramientas que tal vez no has considerado. Entonces creo que todas estas cosas, ser esa red de apoyo, apoyar a tus amigos, ser como esa parte también como de la familia. Hay amigos que son casi que tus hermanos o son como familia tuya. Entonces eso es súper importante, propiciar conversaciones que muchas veces por ser incómodas no lo hacemos. Pero si lo hacemos de la manera como es lo más normal de este mundo, pues entonces se le quita ese estigma. Y todas, ¿verdad? Y todas, correcto. Sí, la verdad es que es un tema, como usted decía, sumamente amplio. Sí. Hay tantos desafíos de los que hablar y puede parecer un tema básico, digamos, que ya muchas veces dice la gente, salud mental. Sí. Pero en realidad creo que hemos tocado puntos importantes y valiosos para cada uno. Nos vamos con esa idea de romper prejuicios, romper tabús. Entonces, de mi persona, sumamente agradecida por esa oportunidad de haber hablado con usted, de poder platicar un poquito y de poder conocer un poco más y tener en cuenta de que todos tenemos un poquito de responsabilidad. Así es. Bueno, gracias a ti por invitarme, me hiciste sentir súper cómoda,
sos súper linda, me encantó tu historia, seguí adelante, no te desanimes. Siempre van a haber quizás barreras que muchas veces uno mismo se las impone, pero lo principal es que tú estés segura de quién sos, de las cosas que te han inculcado, la persona en las que te has convertido o seguís creciendo para las cosas que has aprendido. Hay que saber que los errores no están para definirte, sino que para guiarte. Entonces eso no te tiene que detener tampoco. Así que muchas gracias, Cami, por invitarme. Espero que no sea la última vez. Y bueno, espero que todo esto pues también pueda servir para los amigos que nos escuchan o nos ven. Estoy segura de que este podcast va a ser de mucha ayuda para cada uno que nos escuche y gracias por estar con nosotros en esta plática.